Un nuevo día que el Señor nos regala, una nueva oportunidad que el Señor nos brinda, y pidámosle al Señor que nos dé muchas oportunidades en la vida para que nosotros podamos aprovechar todas esas oportunidades que Dios nos quiere dar, porque Dios es el Padre bueno que quiere llenar a sus hijos de muchas oportunidades para así, de esa manera, podamos nosotros hacer muchas obras en esta vida. Y la palabra de Dios también, cada día es una oportunidad que el Señor nos brinda para conocer cada día más a Dios, y conociendo más a Dios, pues sepamos servirle acá en la vida. Vamos a compartir esta palabra. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, anteriormente no pude hablarles como a hombre movido por el Espíritu Santo, sino como a individuos sujetos a sus pasiones. Como a cristianos todavía niños, les di leche y no alimento sólido, pues entonces no lo podían soportar, pero ni aún ahora pueden soportarlo, pues sus pasiones los siguen dominando. Porque mientras haya entre ustedes envidias y discordia, no es cierto que siguen sujetos a sus pasiones y viviendo en un nivel exclusivamente humano. Cuando uno dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, no proceden ustedes de un modo meramente humano. En realidad, ¿quién es Apolo y quién es Pablo? Solamente somos servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a la fe, y cada uno de nosotros hizo lo que el Señor le encomendó. Yo planté, Apolo regó, pero fue Dios que hizo crecer. De modo que ni el que planta ni el que riega tiene importancia, sino solo Dios, que es quien hace crecer. El que planta y el que riega trabajan para lo mismo. Si bien cada uno recibirá el salario conforme a su propio trabajo, así pues, nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son el campo de Dios, la casa que Dios edifica. Palabra de Dios. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que escogió por suyo. Desde el cielo el Señor atentamente mira a todos los hombres. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Desde el lugar de su morada observa a todos los que habitan en el orbe. Él formó el corazón de cada uno y entiende sus acciones. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Que el Señor está nuestra esperanza, pero Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. En el Señor se alegra el corazón y en Él hemos confiado. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía a la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se lo llevaron a Jesús y él, imponiendo las manos sobre cada uno, lo fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban, tú eres el Hijo de Dios, pero él les ordenó enérgicamente que se callaran porque sabían que él era el Mesías. Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos, pero él le dijo, también tengo que anunciarle el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado. Y se fue a predicar en la sinagoga de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos dice hoy el Evangelio que Jesús entró a la casa de Simón. Venía de la sinagoga, fue a la casa de Simón, y en la casa de Simón estaba la suegra, y la suegra de Simón estaba enferma, tenía una fiebre muy alta,
y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús fue al cuarto, a la cama donde estaba la suegra de Simón, se puso de pie junto a ella y mandó con energía la fiebre, y la fiebre desapareció, y en ese momento quedó sana la suegra de Simón. Pero lo importante mirar fue cómo fue la actitud de la suegra de Simón cuando Jesús la sanó. ¿De qué manera reaccionó ella? ¿Cuál fue la actitud de la suegra de Simón? La suegra de Simón, que el Evangelio no nos da el nombre, simplemente nos dice que era la suegra de Simón, viéndose curada por Jesús, sanada por Jesús, pues le hubiese dado la gracia a Jesús y le hubiese dicho: me voy a quedar un rato en la cama descansando, y se hubiese quedado en la cama descansando, pero no. Ella se encontró con Jesús y tenía que darle una respuesta de Jesús. Y esa respuesta que le tenía que dar a Jesús no era una respuesta de pereza, no era una respuesta de descanso, era una respuesta que le mostrara al Señor su agradecimiento. Era una respuesta de actividad, de actos, y por eso nos dice que se levantó y enseguida se puso a servirle a Jesús. Dejó la cama en un solo brinco y se fue a servirle al Señor, se fue a servirle a Jesús. Ahí vemos cómo fue la actitud de la suegra de Simón Pedro, porque cuando uno se encuentra con Jesús, cuando uno tiene un encuentro verdadero con Jesús, así es la actitud que toma esa persona, la actitud de servir, la actitud de amar, la actitud de ayudar, la actitud de ponerse en camino, la actitud de ser solidario con los demás. Ese es un síntoma de que yo de verdad me he encontrado con Jesús. Es un síntoma de que de verdad yo he tenido un encuentro con el Señor. Pero un ejemplo también con María la Virgen, cuando se encontró, cuando se le apareció el ángel, cuando el ángel le dijo el plan que tenía Dios para con ella. Y luego, ¿qué hizo María? De una vez María se puso en camino, de una vez fue a servirle al Señor, porque el arcángel le había dicho que su prima Isabel estaba encinta y ya llevaba 6 meses, y cuando supo María por boca del ángel lo de su prima, se fue de una vez, se fue a servirle, porque todos aquellos que tienen un encuentro con Jesús, un encuentro sincero con Jesús, un encuentro verdadero con Jesús, no se puede quedar sentado, no se puede quedar con las manos cruzadas, no se puede quedar ahí sin hacer nada, sino tiene de una vez que darle respuesta a ese encuentro. ¿Y de qué manera le va a dar respuesta? Sirviéndole al Señor en medio de los suyos, en medio del mundo donde se mueve. Y por eso vemos cómo la suegra de Simón se levantó y se fue de una vez a servir. Vemos cómo María de una vez se fue a servir, porque eso es síntoma de que me encontré con Dios. Si yo digo, me encontré con el Señor, pero soy una persona pasiva, soy una persona que no salgo al encuentro del que sufre, al encuentro del que necesita, pues tenemos que examinarnos cómo está haciendo ese encuentro con Dios, porque ahí no hay un encuentro sincero, no hay un encuentro verdadero con el Dios de la vida, porque cuando nos encontramos con el Dios de la vida, la respuesta siempre será ir a servir en mi parroquia, a servir en el movimiento de apostolado que yo pertenezco, a servir en una obra benéfica, a servir, a poner mi vida al servicio, a poner mi vida, servirle a Dios en medio de sus hermanos. Eso es cuando uno tiene de verdad un encuentro sincero con Jesús. Si nos decimos nosotros de que somos cristianos, somos católicos, que tenemos ese encuentro con Jesús y somos pasivos, nos tenemos que mirar seriamente, porque ahí ese encuentro que estoy supuestamente teniendo con Jesús no es un encuentro sincero, porque ese encuentro no tiene respuesta. Y aquel encuentro que tenemos con Jesús tiene siempre una respuesta. Y si el encuentro mío no tiene una respuesta, es porque no estamos siendo sinceros con ese encuentro con Jesús.
Pero si el encuentro con Jesús es un encuentro sincero, es un encuentro de amor, un encuentro de corazón, un encuentro con nuestra alma, con nuestra vida, con Jesús, tenga la seguridad que vamos a tener una respuesta, y la respuesta es servir, servir y servir mientras estamos acá en la faz de la tierra. Pues hermanos, preguntémonos ustedes y yo, ¿hemos tenido un encuentro sincero con Jesús? ¿Estamos sirviendo en medio del mundo donde vivimos? Si no estamos sirviendo, es porque todavía ese encuentro no ha llegado sinceramente a nuestro corazón. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.